al tema con la primer jugada. Mira, presupuesto austero. Suéltala, Orlando. Ahí está, mira lo que representaba para mi tío Poncho, 2 carreras más para 2023. No es esa la jugada, Orlando. En la cara no, que con Tremendo trabajo, madrazo que le dieron al contribuyente ahí, pero esa no era. La otra, Orlando. Pay attention, ¿eh? No llegó la otra. Madre de Dios. Que ponga eso para sacarle cura. Bueno, pues ponlo otra vez. Mira, ahí está el contribuyente Omar del blandiendo Valle, la la macana y loma. toma, ¡Ay, la le pura pegó, jeta, le profe! subieron los impuestos. La y llega quedó en el temprano. piso. Quería tocar la bola para ver El si secretario Quiso de tocar la Hacienda. bola, pero pues, La llega ¿cómo vas a temprano. tocar ese riflazo? Ahí están los diputados de Movimiento Ciudadano, mira el señor Pato pegando de gritos ahí. Y los guindas Ahí viene la Los de Natalia. casa, Cuidado, los de la casa. Natalia. En el Ahí está la Congreso del Estado, La pero son Pinky, gran mire, mayoría. le dejaron el pelo azul a la Pinky. No, era el contribuyente, el el golpeado. contribuyente, profe, yo pensé que era... Qué manera, qué maroma acabamos de hacer con esta jugada. Bueno, pues de esas omisiones involuntarias, pero que igual sirven para lo mismo. Poquito. Bueno, no iba así, la neta, ¿no? Pero pues ya estábamos ahí, ya estábamos en eso. Bueno, pues el presupuesto 2023 ya quedó planchado y sanforizado ahí en la Cámara, en el Congreso del Estado de Sonora. La iniciativa del gobernador Alfonso Durazo, pues al parecer pasó sin contratiempo, sin gran oposición. Bueno, creo que lo digo mal, sin una oposición numerosa, porque gran oposición sí hay, creo que eso hay que reconocerlo, sobre todo después de la última visita de Patante Asusto, que estuvo de antología esa, cállate la boca. Pero volvamos al momento presente, es que no se me olvida, Pato, te la sacaste del parque ahí, machín. ¿Se la rifó? Sí, ¿lo Pues viste? es que ¿no? lo traen en campaña el señor y todavía quiere venir. Y tú rayándole la pintura, pues Y qué usar onda el con cargo eso? público y los recursos públicos con los que viajan para querer engañar. Pero es que al cabo que el Oye, árbitro y no esa nos vez va a les poder advertimos, sancionar, fíjate, ya, pues. les advertimos. Ahí viene después de la militarización la reforma para desaparecer al INE. Y llegó. Y los órganos y los órganos estatales y lo van a querer hacer en pleno mundial de fútbol para que la gente anduviera Y así fue. distraída y fue tal cual. Sí. Fue De tal cual, se los pronóstico. estuvimos advirtiendo ahí. Pero Eres lo- pitonizo, aparte Pero de este diputado, mundial ¿no? Es no ha que- levantado la gran expectación, a lo mejor por el papel de la selección mexicana Yo que también. pues sí, pero No sirvió de mucho, ¿no? a lo mucho les hubiera dado una semana más y es que pasaban octavos de final como siempre. Sí, Bueno, el salvo en bono 86. distractor no funcionó tanto, pero... Y sin embargo, pues ahorita están los jaloneos. Ricardo Monreal se aventó el anticipo de lo que puede ser ya un anuncio muy esperado, ¿no? Y que también la propia oposición le dice, bueno, pues ya déjate de... No, desfínete, ahorita lo vemos. Mejor vámonos con lo que ocurrió aquí en el Congreso local, o lo que pasó después de la legislación en el evento de ayer en donde el gobernador Durazo pues dio a conocer el nuevo presupuesto para el próximo año. Me da muchísimo gusto, es un presupuesto que integramos de común acuerdo con el Congreso, con las y los presidentes municipales de todo el estado y consecuentemente es un presupuesto que responde a las necesidades prioritarias de los municipios. Claro que que tenemos muchos rezagos, el presupuesto es obviamente insuficiente, pero mi responsabilidad es garantizar que lo ejerceremos con total transparencia, con total honestidad y con total austeridad. Gracias. ¡Wow! Al bote pronto, ¿no? Eso fue el día del servidor público ahí, llegando al CUM, el gobernador, ¿no? Precisamente, fíjate, y con razón se me hacía conocido el escenario, pero ni tardos ni perezosos. Los diputados de MC, Ernesto de Lucas y Natalia Rivera, también fijaron su postura, creo. Ayer No sé- lunes. ¿Sí? Ayer lunes. Ayer No Tú supe estuviste, si los del sí, PAN sí. también, pero pues escuchémoslo de una vez. Particularmente realidades para hacer frente a los baches, solamente el 1.67%. Eso es todo lo que contempla para obra pública en 72 municipios. Generalmente este tipo de presupuestos rondan entre el 6 y el 7% de su totalidad para este rubro. Pero hoy incluso, y ojo, se los quiero comentar tal cual, aunque van a presumir
que se incrementó el presupuesto del año pasado en obra pública, eso no es mentira, eso es una gran mentira. Porque este presupuesto es todavía menor al del año 2021. Este es un presupuesto ilegal, incumple la ley de disciplina financiera, incumple la ley de austeridad para el Estado de Sonora y que es un presupuesto que tiene elementos que para nosotros son inaceptables. Muchas gracias. Sí, es la misma chamarra, no es la misma camisa. Es la misma ropa, el Tijera, señor Pato. Carludo. Esta sí es austeridad. Es ¿no? Lo que austeridad, dice. no Austeridad. A ver, esa pregunta. Predica tan con el directa. ejemplo, señor Sí, ¿verdad? Pato. Ándale, tiene una sola chamarra el pobre hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta es en mayúsculas y en guindas y la muy austeridad. grandotas? La austeridad. Le faltó el acento nomás. No, pues es parafraseando, porque ahora pues hasta quieren hablar igual, ¿no? Que el presidente de la República, todos lo mimetizan. Tiene que ver con una realidad. Este presupuesto es todo menos austero y les explico muy rápido. No puede ser austero un presupuesto donde la nómina se incrementa en más de 1,000 millones de pesos y se incrementa para altos cargos de la burocracia en el Estado. Le subieron el sueldo a los Eso se funcionarios. regalaron de ahora. No puede ser austero porque contratan el doble de asesorías. Casi 350 millones de pesos tendrán en asesorías para que auxilien o asesores a los funcionarios que no funcionan. No puede ser austero porque incrementan en 30% más el gasto en papelería. No puede ser austero porque incrementa en 31% más el gasto en gasolina. No puede ser austero porque además de todo esto están queriendo tener más dinero, pero a costa de estarle clavando la uña con el incremento de impuestos a los ciudadanos. De todas las dependencias, no puede ser austero porque la propia oficina del gobernador es la que tiene un incremento de casi el 200%, 198 millones de pesos más va a tener nomás esta oficina. Fuese un presupuesto austero, si reducen gasolina como lo hace cualquier familia en su casa o hace un sacrificio para gastar menos, si gastan menos en luz, si gastan menos en papelería. No puede ser austero porque se están duplicando los viáticos. 89 millones van a tener para gastarse en viáticos, el doble de lo que tenían el año pasado. Entonces no puede ser austero algo que lo único que hace es que el gasto corriente, que no es obra pública, que no es inversión social, que no representa un programa, sino que es para que se gasten más los que ya tienen el privilegio de cobrar un sueldo que viene de los impuestos y que todavía a eso los premien subiéndoles el sueldo por una obligación que tienen que hacer y que todavía les pongas todavía asesores. Mientras todo el mundo se está ajustando el bolsillo, está siendo creativo, se está ajustando el cinturón para ver cómo sortea una de las peores épocas de carestía que hemos tenido en los últimos tiempos, pues el gobierno parece no entender esa realidad y sin embargo continúa gastando en estas cosas que son básicas de reducción y que tienen que ver pues con una verdadera austeridad. Entonces eso del presupuesto austero es más un eslogan que una realidad. Pues los números de lo que ayer aprobó Morena y el oficialismo, así quedó demostrado. Pero decía ahorita usted algo, profe, no se dio en los debates o con la oposición que tradicionalmente fuimos la única bancada que sentó su posicionamiento, ninguna otra lo hizo. Pero no nomás eso, ni siquiera leyeron el dictamen, votaron por mayoría que ni siquiera se leyera el dictamen, o sea, fue aparte fast track. Teniendo la mayoría absoluta con la que cuentan, pues aprovechando esa situación, algo querían esconder y era evidentemente todo esto. Ahorita que habla... Algo que, por cierto, ni en las peores épocas del poder absoluto se ejercía de esa forma, al menos se cuidaban ahí los protocolos, etcétera. Y ahorita le pongo otro ejemplo. Antes de pasar al pleno, los dictámenes, el de ingresos, el impuesto... para la ley fiscal y el impuesto para el presupuesto el dictamen para la ley de presupuesto de egresos se vota y se dictamina en las comisiones. Para eso son las comisiones del Congreso, en este caso en la Comisión de Hacienda. El viernes se estaba dictaminando. Bueno, empezó a las 10:20 de la mañana la sesión. Sí. A punto de culminar esa sesión, llegan con 300 hojas de 3 dictámenes para meterlos fast track, en aras de que con mayoría ahí se agregue a lo que no venía dentro del dictamen, el que por primera vez sea plurianual una licitación, que esperemos no vaya a ser adjudicación, para 990 millones de pesos para seguros, para la licitación de placas,
para la licitación de engomados y otro más para la licitación de las licencias. El plan Ni siquiera B los local. leyeron. El plan B local, 2023. sí, pero a costillas de los impuestos. O sea, quiere decir que entonces la comisión no tuvo tiempo para revisar Y eso lo esas- pueden ver porque está grabado en la página de Facebook, en el canal de YouTube del Congreso, donde incluso Natalia Rivera, que es la integrante de esta comisión, les dicen, oigan, me están entregando esto, son las 10:40 de la mañana, me están entregando este otro dictamen, son las 10:51, me están entregando este otro, son las 10:58, díganme quién de ustedes siquiera lo leyó. ¿Cómo me están pidiendo que estemos aprobando esto, que además requiere tener por decreto para incorporarse la firma del gobernador y viene firmada por un subsecretario? Esto es totalmente ilegal. Bueno, Y pues se hasta puede eso se actuar, hizo. ¿no? En consecuencia. Hasta eso se hizo. Dos Fernando. cosas, señor de Lucas. Me llama la atención lo que usted dice sobre los 1,000 millones de aumento en la nómina. Para un universo de trabajadores como la plantilla del gobierno del Estado, que al menos trabajadores sindicalizados tendrá entre 9 y 12 mil, si no me equivoco. Debe andar, yo creo, 15. 15 mil, aparte los del CENTE, aparte, no sé. Sí, no más del magisterio deben de ser alrededor de 22, 23 mil. Del magisterio estatal son como 15. 14, 15 Sí. mil más o menos. ¿Cuánto representará un aumento del 6, del 7% en pesos? Pues depende de los niveles, pero aquí lo que más se ve es que van a ser los funcionarios de primer nivel, los de confianza, incluso algunos en contra de este precepto que tanto presumían de que nadie iba a ganar más que el propio Sí. presidente ni que el Va a propio haber casos gobernador. de funcionarios que ganen más que el presidente. Yo estoy seguro que ya los hay, nomás hay que ver cuánto cobran en la realidad los puros delegados que tenemos aquí federales. Esos tampoco ni se ven, ni se sienten, ni menos se sabe de qué hacen. Y otra de las cosas, fíjense, pues ¿qué dices tú, hijo de la fregada? El famoso tema tan llevado y tan traído del transporte público. En el 2018 se hizo la famosa requisa, se cambió de concesionario, bueno, sigue siendo el mismo. La misma promesa de que va a De cambiar. que iba a cambiar, etcétera. Aquí nomás le están duplicando el subsidio, a pesar de que está demostrado que el usuario del transporte en los últimos 16 meses ha disminuido en un 20% y está pasando de 675 millones de pesos a 1,054 millones de pesos. Ahí están reactivando otro centro de monitoreo, fíjense, están poniendo que van a adquirir 100 millones de pesos para camiones, pero ¿por qué los va a adquirir el gobierno si para eso hay un concesionario? Y luego ya no cobran el subsidio en virtud del número de usuarios que recoge cada unidad, sino que ahora el convenio es por kilómetro. Por kilómetro Por recorrido. kilómetro es como se paga ahora el subsidio. Entonces, pues puede ir un camión vacío, pero va a seguir cobrando lo mismo porque el recorrido y el kilometraje va a ser el mismo que trayéndolo lleno. Entonces, pues, hijuela, este tipo de cosas dices, no quiero pensar mal, pero pues no hagas cosas buenas que no son ni buenas y que tienen pues todo esto para parecer que son malas. Hubo toda una oposición por parte de algunos concesionarios por entregar la concesión cuando se las exigió el gobierno. Ya las tiene el gobierno, ya los indemnizó y ahora lo que está proponiendo es darles mejores condiciones a los concesionarios. ¿A qué concesionarios? Pues a los únicos Son dos que dos. tienen la concesión. Sí. Que son los mismos que venían desde la requisa en el 2018 y te dicen, es que subió el diésel. Bueno, en el 2018 el diésel andaba alrededor de los 20 pesos con 30 y que hubo, 32, 33 centavos. Ahorita debe andar entre 23 o 24 pesos cuando mucho. O sea, vamos a suponer que la gasolinera más cara lo trae en 25 pesos con 20 centavos. Sí. Tampoco es tanto el incremento que justifique eso. Sí. O sea, no es el doble, no se fue a 40 pesos, vaya. Y la proveeduría del diésel, por cierto, la proveeduría del diésel ya no tiene que ver con instancias de gobierno, ya es directamente con los organismos. Pero además, pues si ya estás pagando por el subsidio al concesionario, ya es bronca de él. Te no digo tienes por qué porque el duplicarlo. diésel lo compraban en un arreglo de esos curiosos en ciertas instancias ligadas a la Secretaría de Gobierno y luego se la vendían a los concesionarios. Sí, claro. Y A un precio muy conveniente, ¿no? Pero comprabas en volumen y pudieras tener alguna ganancia o en su caso, pues algún negocio ahí. Pero bueno, pues esto, quién sabe cómo se maneja ahora. ¿Y esos ingresos a dónde iban? Pues es lo que hay que preguntar. Sí, exactamente, porque ahí hay El buen pretexto business. que nos daban ayer para el incremento de la nómina, que es una vil mentira,
era que porque se iba a incrementar el número de policías. Sí. Sí, pero de todo el sueldo de estos incrementos, exclusivamente para policías, nomás son 200 millones de pesos. Es decir, es menos de la quinta parte. Otra cosa que me llamó la atención, señor Pato, los seguros, hay seguros, o sea, me Sí. imagino que es para la otra burocracia, porque el burócrata de a pie, pues, toma tu seguro, ¿no? Supuestamente tienen algún esquema de seguros de vida. Ajá, Muy básicos, por cierto. sí. Y obviamente, y lo otro, incrementaron 76% para pagar rentas, para contratar inmuebles. Entonces, pues díganme ustedes si esto es austero. Se había hablado de que iba a haber un programa para... Eliminar todas las rentas, Sí, sí, etcétera. sí. No nomás eso. Hace justamente un año, el propio gobernador declaraba que se acababan para el año 2022 las asesorías y que en todo caso, si se requería la participación, el asesoramiento, lo harían con la academia, concretamente con las universidades públicas del estado de Sonora. Bueno, pues eso resultó también ser totalmente no cierto, en virtud de que están incrementando en 98% más todo lo relacionado con asesorías. Y que de hecho hubo algunos señalamientos por parte de reportajes periodísticos que tienen que ver con este muchacho que movieron a la Secretaría particular, si mal no recuerdo. Y precisamente por asesorías. Ajá, precisamente por asesorías, y creo que ahí tendría, ¿cómo se llama el chavo? El este que señor está Adolfo ahora Salazar Razo. Adolfo Salazar. Sí. Y ahí que el Congreso no tuvo alguna observación con respecto de esas contrataciones, el reportaje tenía consistencia. En primer lugar, o quien no. tiene que hacer las observaciones correspondientes es la Contraloría. Ajá. El Poder Ejecutivo tiene un ente que su función es fiscalizar precisamente todo el gasto y todo lo que se realiza al interior del Poder Ejecutivo. El propio Congreso, en su faceta de Poder Legislativo, tiene también el mismo El órgano ISAF. interno, que es el Contralor, y además es el ISAF el que todavía inspecciona a los tres poderes que existen, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Entonces, pues ahorita ahí le tocará al ISAF, pero antes a la Contraloría y muchos otros casos que pudieran estar votando. Ese reportaje, profe, también tiene mucho de Jiribilla. sesgo, ¿no? Porque, bueno, pues el autor del reportaje está demandando al gobierno del estado por daños y prejuicios por una cantidad de 40 millones de pesos y, como se dice comúnmente, pues está litigando en medios. ¿Y contra quién te vas a litigar? Pues contra el encargado del que lleva los juicios, ¿no? El señor Adolfo Salazar, en contraparte, él señala que le han ahorrado, a comparación del sexenio anterior, que se tenía cerca de 200 millones de pesos en asesorías. Ahorita Solamente- están por pegarle a los 300 millones de pesos en asesorías con lo que aprobó ayer Morena y sus aliados. ¿Se justifican esas asesorías? Es que miren, no se justifican, pero vamos a suponer que sí. ¿Pero para qué son? Para suplir la incapacidad de los funcionarios que no funcionan. A ver, Y entonces, en términos reales, ¿no te sale más barato toda cambiarlo? la vida... Pues claro, porque toda la- ese era justo el posicionamiento que vamos ayer. Lo que debería de hacer el gobernador es correrlos a la de ya. Toda la vida, por ejemplo, el ISTESO del sexenio anterior, cuando habló del plan, cuando las famosas, el plan, que todo el mundo le ganaba los pleitos al ISTESO y tuvieron que poner una controversia, se le pagó a López Bukovich una asesoría jurídica. multimillonaria. Yo la tengo ahí, yo tengo la copia del contrato, ahí se lo paso, señor Pato, cuando quiera. Por favor. El gobierno, la Secretaría de Gobierno y el señor, el jurídico, ¿cómo se llamaba? Iván Jaimes. Iván Jaimes, hoy flamante notario público, pues también contrataban. Es imposible que el gobierno del Estado no le alcanza No más su que estructura sin para jus- llevar tantos... sin justificar ese tipo de juicios, etcétera. No más que estos prometieron que eso no habría y que no existiría. Y no nomás no lo cumplieron, sino que lo incrementaron hasta en un 100%. Es que cambiaron de opinión, Pato. Pues Digo, Es que se dieron cuenta que hay muchos litigios, señor Pato. bueno, este presupuesto en síntesis, diputado, no es ¿qué realista. refleja la conformación de este presupuesto? Que no es realista, insisto, porque todo el mundo ahorita está viendo cómo es creativo, cómo le hace para que con lo que tiene le alcance mejor. Para vivir mejor, estamos en una época de carestía, todas la están padeciendo. No hace ese ejercicio, ese sacrificio que hace el ciudadano común, al contrario, incrementa los gastos superfluos, los gastos que no son sustantivos en cuestiones como estas, por lo tanto tampoco es austero.
no refleja una disminución en los servicios básicos del gobierno, incrementa la nómina y los salarios a los funcionarios, algo que era lo que tanto criticaban. Para que el auditorio se dé una idea, ¿cuánto se lleva un secretario de diario, la cuota diaria de viáticos? Había una leyenda urbana por ahí en alguna secretaría que iba a inaugurar un puente ahí en San Pedro y ya pedía 2 días de viáticos el secretario ese. Pues pero aparte, pues también súmale, si no va dentro de los viáticos. ¿Cuánto si se nomás lleva es por más o menos concepto, por un día? Usted que tiene los números ahí a la mano. Pues son 89 millones. Sácale un por día. dependencia. A ver, ¿cuántas- un diputado, cuántas son? cuando sale usted de viáticos, ¿cuánto le dan, señor No, Pato? yo fíjate, qué buena A Celeste pregunta. Tadei es a la que A le la dan muy buenos Celeste Qué viáticos, buena pregunta porque que es la que anda defendiendo el presupuesto. yo, por cierto. en lo personal dejé firmado un documento cuando inició la legislatura que no iba a cobrar No un va a solo cobrar peso de viáticos. viáticos, ni tampoco Ya, de señor gasolina. Pato, no. Muy bien. Natalia Rivera también, por Muy cierto. bien. Sí, pero ¿cuánto es la cuota? Debe de saber, por pura curiosidad, a ver cuánto voy a dejar de entrar. No puede variar, la verdad desconozco cuándo sea en el Congreso porque nunca he solicitado viáticos. En el gobierno variaba según zonas. Ni cuando estuvo la primera vez. Sí tiene que haber No, un no me tocó, es la tabulador. primera pues, vez ¿no? que estuve aquí. Ah, ok, después fue federal, usted Sí, es sí, cierto. sí. Y allá no había viáticos. No, no creo, había. no hay. No hay. Había Ah, compensaciones. bueno, pero había ¿no? otras compensaciones. Pero viáticos como tal Como tales, no. no existían. Bueno, mira, hay mucho que decir acerca del presupuesto. Por ejemplo, en el tema de desarrollo social, tengo entendido que ahí hay una inversión superior a lo que se había estado destinando en otros años. Ese es la otra falacia Ok, a con la ver. que intentan engañar, que es el presupuesto social más grande, De la es historia. histórico. Extraordinario. Etcétera. No, No. te platico por qué. Es el presupuesto más bajo en los últimos 5 Ah, años. caraxo. En el 2019, de todo el monto global del presupuesto, desarrollo social se llevaba el 60%. O sea, 41.132 millones de pesos. El 60%, ahí estaba. Visto en proporción. Visto en proporción, este lleva el 59.27%. Crece en cantidad, Ajá. pero no en la proporción de todo el presupuesto. Entonces, si le aplicas la inflación a eso, pues, es pues menos. claro que no. En el 2022 era el 61.71%. O sea, Ve fue nomás. más grande proporcionalmente el del año pasado que este. Pero todavía fue más grande el del año 2019 por casi un punto porcentual. Ok, bueno, pues no creció. Entonces, fíjate nomás de lo que se viene a enterar uno. Porque esa es la bandera del gobernador, que Claro, los el programas presupuesto social es extraordinario. Sí. Parece que no. Que les va a llegar a los que nunca les ha tocado. Ándale. El Sonora profundo y no sé qué chingada. Hay que ver cómo. Ahora, cómo pues viene. aplicándole esa cantidad, según números de la Coneval, pues la mitad de los sonorenses estamos en la línea de pobreza. Creció. Entonces, Creció si la no proporción reducción. también. Entonces, si no le redujeron con esta cantidad en gobiernos anteriores, pues menos con esta cantidad ahora que... Sí, aplícale nada más la inflación Sí. Del 8.9. directa del 8.9. Ahora, y luego ponle la subyacente y vas a Porque, llorar. porque hay sonorenses que todavía creen que en Sonora no hay pobres, ¿no? Pero pues basta darse una vuelta por las calles de Tristemente, Hermosillo y dices, hay un chingo de pobres, ¿no? Ir a los campos de la costa, ¿no? Donde Abundan. abunda Oye,